Pero con el cable está conectado o no. No sé, no sé. Sí, no discuto, estoy preguntando. Buenas, nuevamente. Bueno, ¿me escuchan ahora? ¿Se escucha? Bien. Ahí se escucha, ahora sí. Buen día. Bueno, ahora sí, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tengámonos paciencia. Muchísimas gracias, Iñaki, que es mi asistente. Es un estudiante ya más avanzado, no de psicología, sino de medicina. ¿M? Y que yo casi que entro en desesperación cuando me pasan estas cosas. Ahora todo perfecto, la profe, brutal el conversatorio del sábado. Oh, bueno, Javi, cuánto me alegro, 10 puntos. Bueno, me alegro que lo hayas disfrutado. Bueno, todo bien, pero bueno, este era el cable que necesitábamos, ¿eh? Bueno, muchachas, primero, dos cositas para hoy. Tres, les voy a decir el objetivo, un propósito que tenemos juntos, y uno de cómo vamos a ir estudiando. El primero, hola, buen día, ¿eh? Buen día a todos. Sandra, Aya, Joana, a todos. A todas, a todes. El primero, que seguramente puede que ustedes conozcan a algún compañero, una compañera, un compañero que está sin conectividad, o que no tiene wifi en el depto, o que está muy lejos, o que se encuentra sin posibilidades económicas de conectarse. Entonces, en esa dirección les voy a pedir que tensemos la red de apoyo. Entonces, se llamen, le manden mensajes por WhatsApp. Ahora tuvieron que armar los grupos para los prácticos, pero parte de la continuidad de ustedes en el primer año depende de muchos recursos, los recursos económicos, intelectuales, los recursos sociales también. Entonces vamos a trabajar sobre los recursos sociales, que es tratar de conectarse, y a quien no tenga la posibilidad de conexión, invítenlo de WhatsApp, pásenle las cosas, manténganle alguna cuestión informada, porque efectivamente sostenerse en torno a la universidad y a la Facultad de Psicología y a una materia es muy difícil si uno, además de las condiciones excepcionales de este año 2020 de inicio, tampoco tienen condiciones de excepcionalidad. Así que, por favor, les pido, si tienen gente que conoce psicología que anda suelto, sin nada, tírenle una mano a ese cumpa. ¿De acuerdo? Dos. Ya habíamos por la uno, vamos por la dos. Vamos a utilizar, y les pido que vayan al aula virtual, porque yo los quiero guiar en el aula virtual, no en lo que ya está organización de los datos, que hay un video, teórico turno tarde, que hay un chat, y organización de los datos, que hay diapositivas de información, que la cuelga el profesor Eduardo Bolonia, el profesor titular, ¿de acuerdo? Toda esta información es para que ustedes la aprovechen, ¿eh? En el caso de la clase anterior, he dejado el chat, y además el profesor titular ha dejado unas diapositivas en las cuales, hola chicos, hola Rocío, Lilian, en las cuales ustedes se pueden aprovechar, ¿de acuerdo? Lo que yo abrí, es un archivo, ¿eh? Sencillísimo, que dice, ¿eh? Organización de los datos, Eso que dice organización de los datos, dice diapos. Entonces tienen un PowerPoint que sirve refuerzo para lo que vimos en la primera clase. Nosotros hoy vamos a repasar algunas cuestiones de la primera clase, y además vamos a avanzar sobre las diferentes escalas de medición, ¿de acuerdo? Entonces, en esto les aconsejo, y si quieren hacemos un repasito, quiero saber si entraron al aula virtual. Díganme, ¿entraron al aula virtual? ¿Sí o no? ¿Mm? Así hacemos, si pueden, hacemos las dos cosas. Si no, yo los voy guiando, ¿de acuerdo? ¿Por qué les aconsejo que abran el aula? Porque es el canal que tenemos que nosotros reforzar. O sea, esto
del Facebook puede ser una herramienta útil para algunos, para otros no, ¿no? Pero lo que vamos a trabajar siempre es remitiéndonos al aula virtual. Entonces, nosotros hemos visto la otra vez que uno, cuando desarrolla algo de estadística descriptiva, lo primero que tiene que hacer es transformar esa información en un dato, ¿no? Entonces, ¿quién observo, si su conducta, con qué frecuencia lo hace, el género? Entonces, voy a definir las variables, con qué frecuencia eso se presenta. Es decir, las variables son atributos de la realidad y a su vez atributos de la realidad obtienen diferentes categorías o valores. Las categorías de las variables, nosotros habíamos dicho que podían ser, en algún caso, diferencias de cualidad de ese atributo, diferencias en cantidad de ese atributo, entonces ya estaríamos hablando de valores de una variable y eso nos permite ver cómo se comporta en relación a la realidad. ¿De acuerdo? Ahí sí tienen preguntas, tenés que decir Iñaki, que está acá al lado, ¿eh? Que estas preguntas permiten registrar esa información a través de cuestionarios, pueden ir, por ejemplo, a la municipalidad y buscar el registro de los nacimientos, ¿eh? O de los casamientos, es decir, siempre implica que yo tomo una parte de la realidad en metodología, a ver, que es, o tomo un objeto de estudio, cuando digo tomo un objeto de estudio, es algo que me interesa conocer, ¿m? Y eso que me interesa conocer, supónganse si es la edad, le pregunto la edad, ¿no? Si digo, bueno, ¿cuál es su situación conyugal? O sea, ¿cuál es su estado civil? ¿De acuerdo? Bueno, yo no porque estoy en el celu, pero anoto todo, escucho en cuanto estoy virtual. Bien, no importa, yo los voy a ir guiando. Si ustedes entran en el aula virtual, vuelvo a decirles, están en un archivo que dice diapos, ¿eh? Entonces, si no están, pueden tomar nota igual. Después ir al aula virtual, porque esto que les estoy dando yo es para que ustedes se familiaricen y usen mucho este instrumento. ¿Estamos? Así que bueno, ponernos las pilas. Les decía, si yo, el de no hay nada en el aula virtual, no, sí, sí hay. Estoy en las diapos, bien. Dentro de las diapos, hay eso, yo debo estar en la diapo número, no sé, pero avanzan a verificar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en la 8. Dice ejemplo de instrumento de producción de datos. Dice, es un cuestionario para madres hasta 8 semanas de haber dado. Entonces dice, bueno, la edad, ¿qué edad tiene? ¿Cuál es su situación actual? ¿Usted está casada o unida en compañía? ¿Está soltera, separada o viuda? ¿De acuerdo? Eh, Después le preguntan el peso del niño, le preguntan el nivel de educación alcanzada, si nunca asistió, etcétera. Esto es como nosotros, cierta información que nos va a brindar la mamá, la transformamos en un dato. Y al lado, habrán visto a la izquierda, que todos tienen un valor numérico. Si dice DPP6, que sería a la derecha, la segunda pregunta, dice las más cosas que más me oprimen o agobian. Dice sí, la mayor parte de las veces, sí a veces, o sí nunca, o cero nada. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes formas que expresan qué intensidad, con qué frecuencia aparece algo o qué calidad tiene. Entonces yo digo, la edad es que resulta de contar. Si digo, ¿cuál es el tipo de estado civil? Resulta de apreciar eso. Pero si me dices, sí la mayoría de las veces, sí a veces, no muy a menudo, o no nada, ya hay un principio de orden. El valor 3 parece que es lo que casi siempre, el 2 lo que se da muy a menudo, o a veces, el 3 lo que no se da casi nunca, y el cero nunca. ¿De acuerdo? Entonces ya hay un principio de orden. ¿De acuerdo? Si ya tengo ese principio, estoy haciendo lo primero que necesito. ¿Qué es eso primero que necesito? ¿De acuerdo? Tener información de las personas, en este caso, sobre algunos aspectos de su vida, su estado civil, el peso de su hijo al nacer, su edad, ¿no? Si ustedes avanzan, tienen otra cosa que está muy bonita también para que lo vean, que dice
quinto y sexto año de la educación secundaria, cuaderno único del estudiante, ¿no? Es otro ejemplo que puso el profesor Bolonia. Este ejemplo que puso Eduardo, dice operativo aprender y ustedes siguen y ahí dice algunos ítems. Dice, ¿cuáles de estas cosas hay en el lugar donde vivís? Dice, ¿sí o no? ¿Hay televisión por cable o satelital? ¿Hay computadora? ¿Hay heladera con freezer? ¿Hay lavarropa? ¿Hay microondas? ¿Hay aire acondicionado? ¿Hay calefacción? Imagínense que uno dice, ¿y para qué pregunto esto? ¿Por qué pregunto esto? Qué gente curiosa, qué gente metida, ¿eh? Pero en realidad, ¿eh? El archivo que se llama Organización de los Diapos, sí, así es, Gonzalo, ¿eh? Turno tarde, sí, aunque sea mañana o tarde, yo doy turno a la mañana y Eduardo da a la tarde, y tenemos diferentes recursos para dar las clases, yo me voy a aprovechar de los recursos de Eduardo, esta es otra forma de estar cerca de ustedes, entonces la cátedra es una sola, ¿eh? El titular puso esto y está muy bueno. Entonces les decía, quienes estén, estar, lo mismo lo ven después, hay un ejemplo que dice algunas de estas cosas que hay en el lugar donde vivís, selecciona sí o no, televisión, computadora, heladera, lavarropa, microondas, aire acondicionado. ¿Por qué pregunto esto? No pregunto si tiene un florero, si tiene un cuadro, o si tiene, no sé, un portarretrato de la abuela. ¿Por qué se les ocurre que pregunto sobre estos electrodomésticos? ¿Eh? Sí, queda grabado, Gaby, ¿eh? Para verlo más tarde porque me anda pésimo en internet. Queda grabado, sí, hija. ¿Eh? Ese cuestionario es porque me indica a mí algo del nivel socioeconómico, porque imagínense, si tengo televisión por cable o satelital, si tengo computadora, si tengo heladera con freezer, si tengo lavarropa, si tengo microondas, aire acondicionado, tengo todas las comodidades posibles de conectividad, de temperatura, para conservar los alimentos. En cambio, si no tengo televisión, no tengo computadora, seguramente mi conectividad es baja, ¿eh? Si tampoco tengo heladera, tengo que comprar por el día, ¿eh? Si no onda, tendré que usar estufa, cocina a gas, o capaz que cocina a gas, el aire acondicionado, capaz que no lo necesito. Seguramente esto tiene que ver con algunos indicadores que tienen que ver con lo habitacional, con la calidad de la vivienda, que están asociados a una variable más compleja que es el nivel socioeconómico. ¿Qué quiere decir? Cuando digo esto, que voy a llevarme una idea de cuál es el posicionamiento que tiene la persona en relación a esto. También le podré preguntar sobre el nivel de ingreso. Es decir, cuánto dinero ingresa a tu casa entre los sueldos que traen todas las personas que trabajan al hogar. ¿Eh? Hasta 5.000, nada, menos de 2.000 pesos, o directamente que me diga el monto, después lo categorizo, ¿no? Fíjense que algo tiene que ver esto con el nivel socioeconómico y cultural, porque dice, aproximadamente, ¿cuántos libros hay donde vives? Pongan ustedes en su casa, ¿cuántos libros hay? ¿Mm? Para saber la clase, bien, bien, para saber la clase social a la que le dirigiste la encuesta, bien, ese es el sentido. Para evaluar el nivel socioeconómico, bien, ese es el sentido. La otra, que si le pregunto, ¿cuántos libros hay? No hay libros de 1 a 25, de 26 a 50, de 51 a 100, más de 100 libros. ¿Por qué tendrá que ver eso? La cantidad, ¿eh? ¿Con qué les parece? ¿Mm? Ser un indicador de algo, la cantidad de libros. Lo otro que es más fácil, ¿qué nivel educativo accedió tu mamá? Y fíjense, no le pregunta solo los padres, dice tu mamá en el caso que esté, tu papá en el caso que esté, y los dos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros sabemos, ya hay muchas investigaciones hechas a lo largo de 50 libros, muchos Lilian Celeste Contier, ¿cuántos? No contar, dice Carolina Herrera, en mi caso de 51 a 100, Agustín, más de 300, Agustina, perdón, para medir el nivel de educación de la familia, así es, Yami, ¿no? Es decir, hay un indicador claro, ¿no? El nivel cultural, vi de 100 libros, porque está claro que no es solo medir el nivel cultural, sino que puede ser un predictor del éxito en la universidad. Por ejemplo, hay muchos estudios que son que si el nivel de la
es un nivel universitario o más, y hay una gran cantidad de libros, es más probable que los hijos sean universitarios. ¿Qué quiere decir? Que está mediado mucho las aspiraciones culturales y los logros que ha conseguido la madre, y esto de alguna forma lo contagia, lo transmite, lo impulsa, hincha, pónganse a leer, pónganse a estudiar, y que no quiero que sean unos vagos, etcétera, etcétera. Entonces, transformado, ya está claro que si la mamá tiene un alto nivel de estudios, más que de ingresos, y a su vez lo estoy haciendo lo más lento posible por si se corta el audio, chicos. Les digo que si la mamá tiene un alto nivel de estudio y a su vez este nivel de estudio viene complementado con muchos libros, es decir, la han invertido en, ¿eh? Voy a ir escribiendo así. Los libros, ¿eh? Y el nivel de instrucción de manera combinada indican, o lo que es lo mismo, son predictores juntos del nivel educativo que puede alcanzar el joven o la joven. ¿Qué quiere decir? Este es uno de la combinación entre la estadística descriptiva y la inferencial. Es decir, conociendo yo algunos datos importantes respecto de su familia, como cuánto invirtió en libros y además de cuánto invirtió en libros, de qué importancia le da a esos libros, ¿eh? Tengo la posibilidad de que de poder inferir o predecir con algún error, pero de alguna manera apoyándome en esta información, en estos datos, tengo la posibilidad de saber hacia futuro, de moverme hacia el futuro y poder predecir que este chico o esta chica tiene muchas probabilidades de éxito académico, muchas posibilidades de llegar muy lejos en la educación superior. En cambio, si el pibe o la piba tiene casi un libro en la casa, ¿eh? Estamos en el capítulo 1, casi ningún libro en la casa, y además el nivel de instrucción de su mamá es muy bajo, tampoco puede ayudarlo. No puede ayudarlo en las tareas, le va a exceder una simple. En ese sentido, cuanto más bajo sea el nivel de instrucción de la madre, posiblemente esté asociado a mayores urgencias económicas, ese chico tenga que ayudar o trabajar, esté en situación de callo, ¿no? Pero sus posibilidades de llegar a la universidad son mucho, mucho más difíciles. Por eso les decía que he tomado estos ejemplos de las diapositivas de Eduardo para que tengamos en cuenta que hay ciertas situaciones que las tenemos naturalizadas y que no nos damos cuenta que son situaciones excepcionalmente buenas. Tener tele, tener la compu, tener wifi, tener sacar algo del freezer, el microondas, porque todo eso nos disminuye trabajo que si tuviéramos que salir a juntar cartón o a ir a trabajar como naranjita para hacerme unos mangos, no sé si me explico. Podríamos decir en el caso que la relación entre la variable de los libros y el éxito académico se correla en vez de causa-efecto. Bien, Darío, efectivamente. Yo podría decir, esto que estamos diciendo, estoy acá, sí, está muy bueno lo que hizo ahí un compañero. Eso que estamos diciendo es que a partir, en este lugar estoy, que son unos maestros, chicos, yo siempre aprendo de ustedes. Unos maestros, felicitaciones. A partir de conocer cuál es el nivel de instrucción de la madre, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la cantidad de libros? Puedo perder. Entonces, esto es un ejemplo de cómo, ya vamos a entender, Celi,
Es decir, ponerle onda, eso es lo que más necesitamos, la motivación también. Lo que estamos diciendo es que yo he transformado información en valores numéricos, ¿no? Entonces yo ya puedo saber que una variable es con ciertos aspectos de la realidad, el género, la edad de la persona, varía y difiere de un caso a otro, y esa puede deberse en qué, en categorías o en valores, ¿no es cierto? Entonces a mí me interesa saber en estadística si, bueno, ¿cuántos comparten el mismo valor? O sea, ¿cuántas de las personas que están ahora en el chat son mujeres? ¿Cuántas de esas personas son varones? Entonces ya veo las dos diferencias, ¿de acuerdo? Entonces siempre esto tengo diferentes posibilidades de registrar las variaciones que hay dentro de una condición. El estado civil sería la variable, entonces yo veo si varía a casado o casada, a soltero o soltero, a divorciado o divorciada o a viuda. Entonces yo voy a clasificar la cantidad que tengo de casados, la cantidad de solteros, la cantidad de divorciados, la cantidad de viudos. Entonces registro, ¿eh? ¿Qué es lo que registro? Registro la cantidad de veces que algo ocurre, la cantidad de veces que algo se presenta, que las categorías del Estado civil en este caso. Acá hay dos cosas que tengo que tener en consideración respecto de esto. La primera, que sea exhaustiva, así se escribe, miren. Exhaustiva. Exhaustivo. ¿Mm? Es decir, si yo tenga la posibilidad, ¿de acuerdo? Que yo tenga la posibilidad de la exhaustividad, ¿qué quiere decir? Que todas las posibilidades de respuesta estén contemplados. ¿Para qué? Para que todos los sujetos puedan ser cargados. Esto quiere decir que no haya ni uno solo que no encuentre donde alojarse. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a volver. Una variable es un atributo de la realidad, una dimensión de la realidad o de las personas que adquiere ciertas categorías o valores y que nos permite ver qué hay de común o qué hay de diferente. ¿De acuerdo? Esa variabilidad es lo que le da el nombre. Entonces, dentro de las variables, yo escojo qué estudiar: el género de las personas, el nivel de instrucción, el nivel socioeconómico, la motivación hacia estudiar psicología. Entonces les pregunto en este caso. Las respuestas me van a dar cosas en común y cosas distintas. ¿Cómo varía? Entonces yo digo, ¿cuál es el interés de ustedes en ser psicólogos? Entonces muy posiblemente sea alto. Les digo, bueno, díganme si es alto, si es mediano, es bajo o es nulo. Si le pregunto, ¿cuál es el interés de ser psicólogas y de ser psicólogos? Me van a poner alto la mayoría. Pero si yo esta encuesta la hago en ciencias económicas, quizás me pongan bajo o nada. Entonces yo ya percibo las diferencias del interés en poblaciones distintas. La variable se llamaría interés en ser psicólogo. ¿De acuerdo? Ese sentido, les decía que la exhaustividad es que se agoten todas las alternativas posibles, es decir, que se contemplen todas las posibilidades, ¿no? Si yo digo, universidad a la que usted asiste, no puedo poner solo la Universidad Nacional de Córdoba. Tendría que poner Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Blas Pascal, Universidad Siglo XXI, Universidad de Educación a Distancia, Universidad Católica de Córdoba. Y si no alcanza, porque puede haber alguien que esté acá y estudie en la UBA o en la Universidad de Rosario, entonces yo tengo que ser exhaustivo y poner una categoría que no sea más grande que las otras, que yo conozca el campo y me diga otras universidades. ¿Cuál? ¿De acuerdo? Entonces yo voy a conseguir que casi la totalidad de la población esté contemplada de manera exhaustiva, es decir, que tenga siempre una categoría donde incluirse en una de ellas y que a su vez esa exhaustividad me permita saber que su respuesta está contemplada. Entonces, sí, pero había uno que justo venía de la Universidad de Stanford. Ah, la mierda, no la contemplé.
Y no vale la pena poner la Universidad de Stanford, porque capaz que se me debe saber, pero sí tengo que poner otra universidad. Y respondo a eso. Le pregunto cuál es. Y ya conseguí que sea exhaustivo. ¿De acuerdo? A su vez, esas categorías, además de la exhaustividad, tienen que tener que una cosa que es muy importante, que sean mutuamente excluyentes las categorías. Y acá es más complicado. Es decir, que no permita la otra. Puede haber alguien que me diga, yo estudio en dos universidades, una metida de pata, entonces, porque estudio en la Nacional y estudio en la Católica, son dos carreras. Bueno, no lo contemplé, está mal hecho. ¿Por qué? Porque que algo sea mutuamente excluyente, ¿de acuerdo? Quiere decir que yo puedo estar solo en una categoría y no en la otra. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, están en la Universidad Nacional de Córdoba, y diga, la universidad a la que usted corresponde, ¿es pública o privada? No hay tu tía, es una universidad pública, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir, la escuela, el ejemplo que da Eduardo en la diapositiva, es de origen provincial, municipal, es urbana, es rural, o sea, eh, acá tengo que saber que una cosa no sea la otra. ¿Para qué? Para que todas las personas puedan, por criterio de exhaustividad, encontrarse en una categoría. Pero además, ¿m? Que no pueda estar diciendo que a dos categorías. ¿Esto qué quiere decir? Que cada caso le corresponda a una categoría y no a dos. Y que siempre tenga una en la cual encontrarse. Entonces, hecho esto, si nosotros vamos a hacer, después uno va a escoger cuáles son las unidades que tiene de análisis. O sea, a quién voy a observar? ¿De acuerdo? Voy a preguntar a las personas, voy a observar escuelas, voy a relacionarme con los geriátricos que voy a investigar. Bueno, entonces cada caso ya definido será una persona, ya tengo la variable y tengo los valores de la variable. ¿De acuerdo? Y entonces ahí conformo algo parecido a lo que se conoce como una matriz de datos. Ese datos es la diapositiva 31 que le dejó Eduardo. ¿De acuerdo? Yo leía y decía, ¿quién es ese que le pega todo lo que dice el profe? Y era él. Ah, sí, re sé lo que estoy dando. Es divino esta cosa que pasan acá. Bueno, así es muchachada. Entonces, sí, yo puse cosas así, yo hago como que soy estudiante. Entonces, en la diapo, estoy escribiendo, 31, soy yo, soy Rutia, está la matriz de datos, donde cada hilera corresponde a un sujeto o unidad de análisis, y cada columna a qué? A una variable. Y cada número, es como si fuera el pizarrón, a un valor o categoría de la variable. ¿eh? ¿Qué valor o qué número? Variable. El que le hayamos asignado, ¿de acuerdo? Si dijimos uno varón y es varón, va a aparecer uno. Si dijimos dos mujeres y una mujer, va a aparecer dos. Y si dice edad y dice 33, va a salir 33. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos o no estamos? Chum, chum. Dígame sí, no, 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 profe. Eh, yo les aconsejo acá que ahora tengan tómense el trabajito, miren, les voy a copiar ahora o más tarde, de ir al live, ¿eh? Estadísticas sociales, va el texto, ¿de acuerdo? Capítulo 1, dice datos estadísticos. Que yo estoy diciendo, aparece en este texto
pero además aparecen muchos, uno cuando se forma como profe, como estudiante, lo ha leído de muchas maneras. Pero sí me parece, y dadas las circunstancias que tenemos, cuando uno genera una cátedra, genera un grupo de personas, de profesores y también de estudiantes, define algunas cosas en común. El texto en común es este. Me preguntaban ustedes eh, qué texto podían utilizar si del año pasado se consiguieron copias. Está perfecto, pero yo les aconsejo en estas condiciones, este texto es muy bueno y ha sido muy cuidadosamente hecho. Además, tiene hipervínculos que en cada link que le ponen dice datos estadísticos, van ahí dice capítulo los datos estadísticos, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, la mejor forma, ¿eh? Aparece esto, es, se ponen acá, ¿eh? Y entonces le va a aparecer eso, los, capítulo 1, los datos estadísticos. Se ponen a leer y entonces esto los va a ir llevando, ¿eh? A la selección de manera pertinente a diferentes ejemplos de esto, ¿no? Y entonces quieren decir, llegamos acá que dice, por ejemplo, la tabla de distribución de frecuencia. Ya estamos en otro capítulo, nos hemos movido, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren, ponen el 1.3 que dice las variables. 1.3 las variables. Y miren, dice con mucha claridad en este que dice 1.3 las variables, la columna de la matriz de datos. Ahora estoy en el libro, chicos, chiques. ¿Me escuchan? Chiques, estoy en el libro. 1.3, estoy acá. ¿Eh? En la unidad 1. Sí, miren, les estoy ayudando a que... ¿eh? 1.3 las variables. ¿De acuerdo? Y hago acá y les marco. Esta es la magia de la tecnología. Control B. Ese churro que aparece detrás eso nunca soy yo, para que me fijen, Andrés Ignacio Urrutia. Entonces estoy acá y estoy en ese apartado, ustedes van a cliquear y dice, esos aspectos se denominan variables, para que preguntaban recién. Y dice entonces, una variable es una característica de las unidades de análisis, en este caso podrían ser sujetos, que puede asumir diferentes valores. ¿Me entiendo? Entonces lo estoy copiando ahí. No es que escribí esto rápido. Yo lo único que estoy haciendo es tratar de ayudarlos a ustedes y que lo hagamos juntos a cómo ir estudiando y cómo ir cursando estadística. Tienen dos posibilidades. Tienen los teóricos y también las clases que son brillantes, las de Eduardo, las del profesor titular. Entonces, esto que les copie ya lo fue escrito, revisado por un comité editorial, escrito por Eduardo, y dice una definición. Una variable es una característica de las unidades de análisis que pueden asumir diferentes valores en cada una de ellas. Con Eduardo nos hemos comprometido, estamos haciéndolo todas las veces que nos llamamos y coordinamos todas las semanas, ir siguiendo. El 1.4, si ustedes van, tienen que ponerse a leer, van a encontrar también la definición de qué son las categorías. Y en esto no sean vagonetas de que no lo hacen. Hablando yo de onda, que son las primeras clases, porque tenemos que ir juntos, porque queremos que ustedes estén en el teórico, que no se desenganchen, chicos, no se desenganchen. Estamos buscando mil formas de que ustedes estén cerca, a pesar de esta cuarentena, ¿no? Entonces, esta es una manera. Estoy con el profe y miro en el aula virtual. Es decir, si estoy con la compu, por eso es mejor estar con la compu que con el celu. ¿De acuerdo? Esto de todos modos también queda grabado. Queda grabado el chat, queda todo. Entonces, yo lo que voy haciendo es moviéndome de uno al otro. Entonces, ya sé lo que es una categoría, que son los valores que puede asumir esa variable. E inmediatamente les dice lo que estuvimos viendo recién. Las categorías de una variable son mutuamente excluyentes si cada uno le corresponde, no le corresponde, perdón, más de una categoría. La definición está remarcada. Entonces, ver ahí. Tiene algo más el libro, que entre medio va haciendo una explicación muy clara, sumamente clara y con ejemplos de todo lo que venimos diciendo. Miren, y esto yo estoy todavía dentro de la unidad 1, lo que dice 1.4, ¿de acuerdo? Que dice las categorías. Entonces, chicos, acá
puede ser una se con los números, pero puede ser una materia que la lleven muy, muy bien. ¿Por qué? Porque es muy ordenada. Y además, tengo que reconocer, no es ninguna salamería, que el profe, Eduardo y todos los JTP se preocupan mucho porque esto sea así. Hay mucha preocupación de que sea ordenado, de que sea claro, de que sea accesible. Y son expertos en enseñanza de estadística, que no es mi caso, ¿eh? Entonces, si ya sé esto, ahí pasamos a lo que dejamos la otra vez, que es los símbolos numéricos, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de llegar a los símbolos numéricos y pasar de los símbolos numéricos a la medición. Nosotros decíamos que los símbolos numéricos, esto lo vimos en la clase anterior, pueden servir para que vayan al libro, vayan a este texto, los datos estadísticos, las variables. Ahora estoy acá, los símbolos numéricos. A un clic, miren. Lo estoy guiando con esto. Este el apunte, es brillante. ¿Eh? Entonces ahí ya hago este clic y van a estar conmigo. Entonces hagan clic ahí. ¿Eh? Entonces, si ustedes están ahí, eh, no, de nada, chicos. Para mí es un placer hacer esto y además me gusta y es mi laburo y lo hago con mucho compromiso. Y me encanta que ustedes aprendan y que le pongan onda. No, no claudiquen a la primera dificultad. Las primeras dificultades son las primeras dificultades, no van a ser las últimas. Hay que sortear. Bueno, acá cuando dice qué son los números, los símbolos numéricos, les va a decir lo que estuvimos viendo la otra vez, la medición. ¿Qué es la medición? Es asignarle valores numéricos a las categorías de esa variable según ciertas reglas. Esta es una definición clásica. Esta la estudié yo, chicos. Yo ingresé a la facultad en el año 86. Es la de Steven. Y Steven la había escrito 40 años antes. ¿Y qué quiere decir que es asignar números a los objetos según ciertas reglas? Que yo tengo que conocer las reglas de la medición. Esto que se lo estoy dando, lo estoy leyendo de manera literal. Yo haría esto en el aula, sentado en el escritorio, diciéndoles, miren tal página. ¿De acuerdo? Bien, ahí le puso a alguien la página 64. ¿Qué más definición? ¿Eh? Sí, efectivamente es en la página, hoy, qué sé yo, ¿eh? No veo la página, ¿eh? Pero bueno, ahí lo ponen, el nivel de medición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es asignar ciertas reglas? Los números pueden establecer el nombre de algo, ¿no? Si vos vivís en la calle 500, Maipú 520, bueno, yo sé que el 520 es distinto al 140. Entonces, el número me indica nada más que esa es la casa, nomina. Bien podría haber dicho la casa de Pedro y la de 120 la casa de Juan. Lo que pasa es que es más complicado porque la gente cambia de casa. Entonces, se utiliza el número para decirlo, pero no se utiliza en todos lados iguales. Hay países como Colombia que, por ejemplo, dice tercero, izquierda, 3 a 4. Mantienen cosas coloniales, que es a cuántas casas de la esquina está. Entonces dicen tercera, 2 izquierda. Es como aprender un código chino, ¿no? Pero bueno, cualquier forma es que se le asigna según esa regla. ¿Y qué? De manera que los números en la medición, presentan ciertas propiedades, sino relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el nivel de medición más tiene que ver con el significado que tiene el símbolo numérico. Lo que les digo, ¿qué hace? Designar, ordenar, el símbolo que hace, marcar una distancia, ¿no? Porque yo digo, estoy a 3 pasos de, miren, estoy a 3 pasos, chun, 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 del patio de mi casa. Y bueno, estoy marcando una distancia, el número ahí dice una distancia. También podría decir que si estoy en la cama, a 3 pasos del baño. O sea, estoy midiendo, contando algo. ¿Mm? Importa si tenés el libro del año pasado. Esto también está escrito. Pero por favor, en el aula virtual tienen acceso libre, no tienen que pagar nada. Es libre y es gratuito. Yo a partir de ahora me voy a manejar con el texto oficial, por decirlo así, que ha sido creado y ha sido facilitado para que ustedes como estudiantes usen el derecho del acceso gratis, y eso es un esfuerzo muy significativo del profesor Bolonia para que
para que ustedes puedan contar con el libro escrito, también comprarlos, compren los libros, no en fotocopia, pero a su vez acceder acá, a través del aula virtual. ¿Estamos? Bueno, entonces, el nivel de medición, y que lo tienen, los niveles de mediciones son 4, habíamos dicho. ¿De acuerdo? El ejemplo que tienen ahí, por ejemplo, puede ser la variable carrera que cursa. Ustedes pueden cursar psicología, filosofía, medicina. No sé por qué les doy clase con esto. Somos 144, vamos bien. Alto Rancho, profe. ¡Ah! Alto Chusma, que sos, Rocío. ¿Eh? Eh, entonces les decía, yo puedo, estoy en el libro virtual, estoy en el texto que dice estadística, en ciencias sociales, ¿m? Y estoy en la parte que es 1.6.1, el nivel de medición, en la medición nivel o nominal. Si yo digo, ¿qué carrera estudias? Entonces, psicología, filosofía, medicina u otra, son cosas distintas. Entonces yo puedo asignarle un valor numérico el que sea. Acá escogieron un código 1, 2, 3 y 4. Está perfecto. Son excluyentes y si más o menos, porque yo podría estar estudiando filosofía y psicología. Es muy raro, pero bueno, supongamos que estudio una sola carrera, ¿no? Son exhaustivas, perdón, no son mutuamente excluyentes. Exhaustivas sí, porque puedo estudiar otra. Entonces pongo 4, ¿de acuerdo? Acá el número bien podría haber sido no 1, 2, 3 o 4. 1 para psicología, 2 para filosofía, 3 para medicina, 4 para otro. Podría haber sido 1020, 33, 48 y 72. Cualquier número, pero que sea distinto uno del otro. Porque lo único que hace el número en este caso es darle el nombre, ¿de acuerdo? Solo nominar. Por eso las variables se llaman nominales. Todo el conjunto de variables que estén utilizando el número para darle nombre, como el estado civil, si sos varón o si sos mujer, carrera a la que estudias, áreas clínicas, qué tipo de comida te gusta, no sé, la orientación sexual, barrio donde vivís, ciudad donde venís, todas son nominales. Dice, área clínica, educacional, jurídica, laboral, sanitaria, social, experimental, otra, y le pone del 1 al 8. También es nominal. Quiero que no me quedó claro el nivel nominal y el nivel ordinal. Ya vamos. Voy a volver a explicarlo a Alexandra Haberk Moreno. ¿eh? Que me den ustedes ejemplos de variables nominales. Lo que dice Darío Agustín dice, ¿se puede poner una opción otros o más de una que sea multi-excluyente? Sí, 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 se tendría que poner eso. Entonces, pero ejemplo nominal. Vamos, escríbame una. Lo espero. Tic, 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 tic. No importa si meten la gamba. Pueden machetear. Tienen ejemplos ahí en el cuaderno. Una variable. Ahora les pongo la definición. Está medida a nivel nominal si los números que representa cada categoría son asignados de manera arbitraria y solo cumplen la función de designar y distinguir dos categorías distintas. Arbitraria es que le puedo poner el número que se me ofrezca. Eso es una arbitraria. Eh, uno, psico. Uno, casado. Dos, filosofía. Está bien, Noé, pero me estás diciendo ahí son las categorías de la variable. Uno, casado. Dos, sería el estado. Materias que cursás en primer año. Bien. Películas. Sí, vamos a hacerlo más simple. Género. El viudo es la categoría. Pero bien, género. Otra que no sea género. Deportes que realiza. Eh, ciudad que proviene. Dos, hockey, etcétera. Estas cosas son la categoría con la variable. Mes de nacimiento. Bien. Creo que usas el A, el B o el C. Bien. Redes sociales que utiliza con más frecuencia. Bien. Sí, Instagram, Facebook. Gustos por bien. La variable solo es el título, sino que después tengo las categorías, ¿no? Deporte que practicas, bueno, fútbol, natación, otro, ¿no? Va a haber unas más sencillas. Si practicas deporte, sí, no, no sabe. Entonces después, cuando me dicen sí, le puedo preguntar qué deportes, ¿no? Uno tal cosa, otro tal otra. Nacionalidad, bien, lo entendieron perfecto, ¿de acuerdo? Yo les aconsejo, eh,
A ver, díganme una cosa. Les voy a hacer una preguntita. ¿Saben lo que es arbitrariedad? ¿Eh? ¿Saben lo que es? ¿De acuerdo? ¿O no saben lo que es arbitrariedad? Comida favorita, bien. Situación conyugal, bien. Signo del zodíaco, bien. Personas con las que viven, no, no. Porque vive con la madre o con el padre, sí. Pero si fuera el número de personas, no. Melina, está bien. Si son las personas, miren. Cuando haya definiciones que ustedes no conozcan, entonces tono la voluntad o el capricho que no obedece a principios dados por la razón o lógica. Es eso, acción arbitraria, no es abuso de autoridad, sino que es esto. A una lógica le puedo poner el número que sea, por eso la definición dice ¿eh? que se asigna de manera arbitraria el valor numérico. ¿Está claro? Esto es lo que te estoy diciendo. Cuando la definición dice de manera arbitraria, que se hace la asignación del número, se hace de manera ¿eh? basada en la voluntad o en el capricho que no obedece a ciertos principios o lógicas o leyes. ¿De acuerdo a esto qué quiere decir? Que el nivel que sigue sí va a responder, el nivel que sigue sí va a responder a otra regla. Entonces, vamos a esta. Hicieron perfecto si no lo entendieron, después van y buscan en el diccionario las palabras que no se entienden. Básicamente, el principio en el nivel de medición nominal es que el 1 es distinto al 2, que el 3 es diferente al 4. En cambio, en el nivel ordinal ya hay otro principio, no es tan arbitrario, ¿de acuerdo? Sino que una variable que se mide a nivel ordinal supone que los números de cada categoría son asignados en función del orden en el que se presenta. Por ejemplo, si algo aumenta o disminuye. Por ejemplo, la variable ordinal, no sé si ustedes entendieron o no el significado de la palabra arbitraria. Si yo digo sí o no, es nominal. ¿De acuerdo? Si digo sí o no, es nominal y es dicotómica. Si entonces yo digo, ¿entendieron claramente sin ninguna duda? Le vamos a poner un valor de 5. ¿Entendieron bastante bien? 4. ¿Entendieron? 3. ¿Entendieron un poco? 2. ¿No entendieron nada? 1. Entonces tiene un orden específico en las categorías y hay como una distancia. Entonces ya sí responde a ciertas reglas. Entonces si yo pongo, supónganse, sigo en el texto, ¿no? Dice ejemplo de codificación oral ordinal, la tabla 17, P14, nunca, una vez, 2 o 3 veces, 4 o 6 veces, más de 6 veces. Dice alguna vez en tu vida golpeaste a alguien tan fuerte que necesitó atención médica o hospitalaria. ¿Alguna vez golpearon ustedes a alguien tan fuerte que necesitó atención hospitalaria? Yo nunca. Una vez, 2 o 3 veces, de 4 o 6 veces, más de 6 veces. Esto es un indicador, obviamente, de nivel de violencia. ¿De acuerdo? Está puesto de manera ordinal. Uno es nunca. Después dice, de aquí en adelante, notarlo para indicar el código, simplemente le señalamos junto al nombre de la categoría. ¿Ves? Uno, nunca, una vez, etc. Ya estaría codificada. Entonces, lo ordinal, ¿eh? No solamente ya es que uno es distinto de 2, sino que el 2, el 3 o el 4 hay un orden de llegada, de mayor cantidad de un atributo, mayor posibilidad de algo. Ahí, Celi, Girón, 3, 3, 4, no sé qué están diciendo. ¿Mm? Ah, 3, 3, están respondiendo. Si estuvo claro, variable nominal. Entonces vamos a volver hasta que me pongan 5. Entonces, una variable nominal se le asigna cualquier valor numérico de manera arbitraria para identificar que una categoría es distinta de la otra. 1 a los varones, 2 a las mujeres. ¿Se entendió? 1 a los que viven en Córdoba, 2 en los que viven en otra provincia. 1 para los locales, nacionalizados argentinos, 2 para los nativos argentinos, 2 para los ah, no nativos.
1 argentinizados y 3 extranjeros. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, cuando lo nominal solo es para decir que el nombre quiere decir una categoría. Ahora bien, muy bien, el profe Baiman en un video da un ejemplo de las escalas de Likert. Así se llaman, escalas de Likert. Es el grado de acuerdo que tengo con algo, por ejemplo. Entonces, les voy a poner 5 categorías. 0, 1, 2, 3 y 4, o 1, 2, 3, 4 y 5, que generalmente es a mayor comprensión, a mayor acuerdo, el valor más alto, ¿no? Estoy totalmente ni de acuerdo ni en desacuerdo con algo, en desacuerdo o totalmente en acuerdo, ¿de acuerdo? Ese es el ejemplo. ¿Mm? Entonces, gracias, Rocío. Se entiende ahora. Entonces, las variables ordinales, la diferencia con las variables ordinales es que el valor del número implica que hay un ordenamiento, ¿de acuerdo? Ahora vamos a una de las definiciones más complejas y que les cuesta un poquito más. Nos vamos a detener lo que sea necesario. ¿Para qué? Para que ustedes puedan comprenderlo. Y en esa posibilidad de comprender, dicen si lo van comprendiendo o no. Sería una respuesta fija a la nominal. No entiendo, Lilian, lo que querés preguntar. ¿Sería nominal codificada? No. Todas las variables se codifican. Todas. Las nominales, las ordinales, las proporcionales, las intervalares. Lo del primer parcial no lo vamos a hablar ahora porque no lo sabemos, Tati. Baja la ansiedad. Eh, sí, sí, no tengo problema. Entonces vamos a esto. El nivel nominal solo cumple una función, dar nombre. Tal cual, Brisa. El nivel ordinal cumple dar nombre y se le suma una cosa más, que es ordenarlo de acuerdo a la intensidad en que se presenta un atributo, de acuerdo a la frecuencia con lo que se da, y puedo decir muchas veces, siempre, muchas veces, algunas veces, pocas veces o nunca. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Díganme sí o no. ¿Eh? Bien. El tercer nivel de medición, es el nivel de medición puro, escalar. La palabra, eso es la nominal. En la nominal, estamos hablando, se me apagó la compu, estamos hablando de la escala nominal, nombre designa, la ordinal le da orden, ahora hay más posibilidades que esto. No, la ocurrencia es otra cosa. Si no hay mayor acuerdo, opinión más favorable, yo puedo decir, ¿qué tal fue la clase? Excelente, 5. Buena, 4. Buena, 3. Regular, 2. Mala, 1. 0. Muy mala. Entonces produje un orden, ¿de acuerdo? Produje un orden. Entonces, Enzo, ¿qué es lo que no entendés del nominal? Nominal, utilizar el número, querés o no querés, para designar algo, los varones, las mujeres, el lugar donde habitas, la provincia, etcétera, etcétera, en la que viven. ¿Mm? Entonces, en esto les decía, vamos, no sé si se los copio o no, ahora vamos a un nivel de medición más complejo, muy utilizado en psicología. Es la variable a medida interval, manejándome con las misiones del texto que ustedes tienen en el aula virtual, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y dice una variable, está medida a nivel intervalar cuando las distancias entre las categorías son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Vamos a algunas cosas que va a ser fácil para comprenderlo o lo va a hacer más amigable, ¿de acuerdo? Tienen un cuadro que está bonito, ¿no? Que es como unos valores vinculados a una escala de depresión, una escala muy conocida de un autor de la psicología cognitivo-conductual que se llama Beck, y que yo les haría, pero puedo decir que uno, sí, no, sí, muy bien, no, pero ya vamos, ¿no? Ahí vamos. Eh, la inteligencia, bien, la medición de la inteligencia
Y la evaluación de atributos psicológicos, de constructos psicológicos, son seguidas por escalas intervalares. Fíjense, si yo digo esto, que si alguien en una prueba saca de 0 a 13 y que dice, ¿has sentido triste? ¿Has tenido pensamientos que no te puedes quitar de la cabeza? ¿No has tenido ganas de levantarte en el día? ¿Te has sentido agobio? Entonces voy diciendo diferentes puntos, y voy diciendo sí, no, sí, no, y después sumo. Puede que haya muchos ítems, en este caso, ítems son preguntas, ¿eh? Síganme, esto van a tener que tener paciencia, ¿no? Hasta 63, ¿no? Hasta 63. Entonces, yo puedo decir que en esto, de una manera también, vamos a llamarle por ahora arbitraria o convencional, en los que nos hemos puesto de acuerdo, hemos convenido, podría decirse que alguien está prácticamente sin deprimirse, o está mínimamente deprimido, o es muy leve, o su depresión es moderada, o es grave. Si yo digo esto, mínimo, leve, moderada y grave, es una escala ordinal. Pero si yo para decir mínimo, ordenado, mínimo, perdón, leve, moderado y grave, suma cierta cantidad de ítems, como lo que les puse antes, entonces tiene de 0 a 7 la temperatura, está bien. La depresión mínima, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sumó 0 puntos, o sea, todos decía que no está triste, que no está angustiado, que no se levanta con dolor de la panza a la mañana, que no siente angustia. Nada, por ahí dice dos cositas. Dice, sí, a veces he pensado que la vida no tiene sentido ser vivida. Bueno, a veces, entonces tiene dos puntos no más, va a pasar a estar dentro de una categoría que se llama depresión mínima, ¿de acuerdo? Si voy sumando puntos, puede que llegue a estar totalmente deprimido, que sea grave, que necesite asistencia psicológica, tratamiento psicoterapéutico y además farmacológico, porque la forma en que se los muestra esta parte del libro, es que yo puedo haber obtenido o la respuesta a una escala intervalar, donde la cantidad de puntos nos va diciendo cuánto tengo de depresión, de manera en la que se inventaron los psicólogos, en este caso sería Beck, etcétera, y otro grupo de colegas, y generaron un instrumento de evaluación donde a mayor cantidad de ítems en la dirección de la depresión te da puntajes más bajos. Entonces, decir mínimo, leve, moderado sería una definición ordinal. Pero si yo digo que el tener cero es que bajo esta escala no estarías deprimido, entonces yo voy a decir que hay una distancia entre 0 y 10 en la escala, más o menos como la que habría entre 20 y 30. ¿M? Pero no puedo decir que el que tiene 20 está de 2 veces más deprimido que el que tiene 10, porque el cero no implica la ausencia del atributo. Esto es lo más importante. En una escala intervalar, el valor cero no quiere decir que es nada, sino que es el origen de la escala, que es que conteste, pero no quiere decir que no tenga depresión, que no sepa lo que es la depresión, ¿de acuerdo? Esto es muy importante saber que por qué no existe la depresión nula, tal cual, lo que dice, no puede ser que no tenga nada, ¿eh? Es un concepto, es una conformación de síntomas, ¿no? En términos de semiología, un padecimiento, un síndrome de depresión, que en general, yo digo, bueno, cero es que no tengo ningún ítem que me indique que sufro depresión, pero no puedo alguna vez lo haya sentido. Entonces, el cero sería arbitrario, tal cual, Vicky, ahí sería arbitrario, ¿no? Cuando digo arbitrario, lo que mencionaba recién me parece que era Lu o algo así, a ver, dijo que hablaba sobre la temperatura, no es como la inteligencia, o sea, si a mí me da cero en una escala inteligente, no quiere decir que no tengo inteligencia, que no sé nada, que soy un bruto, que no, ¿cómo no voy a tener un poquito de inteligencia? Pero tengo cero en la escala, porque a todos los
que me dieron, no le pegué. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? No le pegué. ¿Mm? Yaru Chávez, ahí voy, Yaru, con esto. ¿Eh? Acá sí es importante saber que en una escala intervalar, ¿eh? Y esto es muy, muy, muy importante, existen formas de transformación, ¿de acuerdo? Que es lo que me está poniendo Yaru. Y es igual a B0 más B1 por la X, ¿de acuerdo? Eso lo tienen. En el nivel integral ya es posible expresar la regla de transformación así. X e Y representan la medición del mismo atributo en diferentes escalas. Supongamos, ¿no? Iñaki. Ay, qué sala. A ver, esperen, chicos. Ay, pensé que estaba enchufado, estaba desenchufado. Bien, se acabó la peligrosidad de la batería. Que se apague. Vamos a ver, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener medido, ¿sí? Ah, bueno, dale. Eh, que puedo tener medido la temperatura a través de dos tipos de escala, la de los grados Fahrenheit y la de los grados Celsius, ¿de acuerdo? En los Celsius se combinó que el cero es el origen de la escala, pero no es que no hay temperatura. ¿Qué quiere decir esto? No, no es que no existe temperatura, hay temperaturas bajo cero inclusive, pero es el momento en el cual se transforma el líquido a sólido, ¿de acuerdo? Es el momento en el cual, eh, ay, perdón, es el momento en el cual efectivamente una eh, condición cambia. Entonces, de ahí, cuando pasa al estado gaseoso, se le puso 100 y se dividió esa escala, ¿de acuerdo? En cambio, los otros grados, a ver, esperen un segundo. Bien, entonces, los 100 es cuando se evapora, entonces yo divido el intervalo, porque ese es el sentido, divido el intervalo que va entre que se produce el pasaje del líquido y el líquido al vapor y lo divido en 10. ¿Eh? Entonces, en esa dirección, esa división en 100, lo divido en 100 intervalos iguales. ¿De acuerdo? Entonces, no es que se saca el buzo, sí, tiene un calor bárbaro. Entonces, en esa dirección, lo que vos preguntabas es cómo yo transformo desde una escala en que hay una relación de I a Z, ¿no? Entonces se usan los símbolos B0 y B sub 0 para indicar los dos números fijos elegidos arbitrariamente. El primero de ellos indica el desplazamiento al origen de la escala, ¿de acuerdo? Y el segundo un factor de esa escala, ¿de acuerdo? Esa es la medición, por ejemplo, está bueno, entre el calendario gregoriano y el calendario judío. La relación es 3766, en la que B reemplazó por 3766 y B0 ha desaparecido, es decir, que vale 1, que no tiene efecto cuando se multiplica X. El valor de 3760 representa el cambio en el origen, cuando en el calendario marcó 0, ¿de acuerdo? El judío indicaba 3760 años. Entonces, si nosotros estamos y agarramos la calculadora en el año 2020, ¿eh? Si nosotros tomamos, ay, en vez de calculadora agarré el calendario, qué zapallo. Si nosotros estamos en el año 2020, año inolvidable, chicos, 2020, y entonces, cuando empezó la era cristiana, ya estaba el calendario judío, era el año 3760, entonces quienes tengan el año nuevo judío festejarán el año 5780.
El ejemplo que pone acá Eduardo es uno de los más simples. No quiere decir que el año cero es que no existía el mundo. Es una barbaridad. Es el año cero a partir del nacimiento de Cristo. ¿De acuerdo? Por eso se llama la era cristiana. ¿De acuerdo? Por eso se llama después de Cristo o antes de Cristo. ¿Mm? Bueno, todo lo que estoy enseñando es la actividad que tienen que usar con el profe Weiman. Perfecto, si eso es lo que vamos, que les sirva a los teóricos para los prácticos para los teóricos. Así es. Entonces dice. Bueno, acabo de explicar la regla de transformación. Eh, pero existe la depresión nula, bueno, sí, ya estamos con todo eso, ¿no? Uy, gracias. Uy, miren lo que me traje. Gracias, hijo. Cafezazo. Entonces, les decía, este es el nivel de comprensión más complejo, pero ustedes tienen que saber eso, que lo más importante es que el cero no existe como una ausencia del atributo, ¿de acuerdo? No hay lo que se conoce como un cero absoluto. Pero en cambio, si yo digo, ¿no? que caminé desde mi casa a la despensa de donde compro la fruta e hice 1500 pasos, ¿de acuerdo? Y entonces viene mi hijo y me dice, papá, ¿por qué fuiste a la despensa de los 1500 pasos y no te fuiste al kiosco de acá al lado que está a 500 pasos? ¿Mm? ¿Cómo sabemos cuál es el más corto o el más largo? ¿De acuerdo? Y si yo me dice, te hubieras ido al kiosco, ahí voy a irme, que está 3 veces más cerca, es porque resulta un tercio de los 1500 al cual estaba auspicia este fragmento. Ojalá, loco, que tuviéramos auspiciantes. Por lo menos tomaría café gratis. Pero sí, busquemos auspiciantes, busquemos auspiciantes. Entonces les decía que si me dice que yo voy a un kiosco, a una despensa que está más lejos, está 3 veces más lejos, porque está a 3 cuadras, ¿cómo no fuiste al kiosco de la cuadra de acá a la vuelta? Entonces, esa relación es la proporcionalidad. Jime, una proporción es una relación entre un número y otro, ¿de acuerdo? Siempre, chicos, por favor, vayan y dicen, no entiendo lo que es intervalar. Bueno, busca lo que es intervalo. Si vos no entendés lo que es proporcionalidad, proporción, proporcionalidad, te vas al diccionario y dices, a ver, ¿qué dice lo que es proporcionalidad? Proporción corresponde a las partes de un todo de una cosa con otra. ¿Qué es las partes de un todo? Si yo digo, ¿quién es la que pregunta? Proporcionalidad. No, en serio, les pongo yo siempre lo del diccionario porque es lo básico, chicos. Su primera herramienta es. Entonces, ¿quién preguntaba? Me voy, me fijé, proporción corresponde a parte de un todo. Y si vos te comiste una porción, Jime, de pizza, de una que había 8, ¿qué proporción te comiste? Te comiste un octavo, ¿de acuerdo? En cambio, estaba con vos comiendo Rocío Casas. Rocío Casas se comió 4 porciones de la pizza. ¿Cuántas se comió? 4 octavos. Si yo lo disminuyo eso, 4 octavos es un medio. O lo que es lo mismo, se comió la mitad. ¿De acuerdo? Puede ser que sea el ladrido de un perro. Es posible. Mándenle saludo a tu mamá. ¿Eh? Entonces, yo establezco que el lugar a donde me sugiere mi hijo ir, que es el kiosco que está a una cuadra, está a un tercio de la distancia que yo recorría cuando iba a la despensa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta de contar la cantidad de metros, de kilómetros o de pasos que camino. Si yo por otro lado voy y digo que en la clase de hoy, ¿eh? Di ya 60 minutos y para explicar en 60 minutos los mismos contenidos, el profesor Eduardo lo explica en 20 minutos, él ocupa un tercio del tiempo para hacer lo mismo que a mí me lleva 3 veces más. ¿Eh? Ah, viste qué bien, ¿quién pudiera? Ese es mi hijo que es un sol. Aguante el Iñaki, me trajo el café. Entonces,
Si yo digo que Eduardo dio los mismos contenidos en 20 minutos y yo en 60, yo ocupé 3 veces más tiempo, ¿de acuerdo? Porque es 20 por 3 me da 60. Es una escala proporcional el tiempo que he utilizado en esto, porque establezco una proporción, una relación entre, como los que les puse ahí, lo que es la proporción, entre un número, otro número y el todo. Proporción o correspondencia de las partes con un todo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo efectivamente digo que anoche dormí 8 horas y otro dice, no, yo no pude dormir porque estoy agotado y solo clavé los ojos 2 horas, entonces yo dormí 4 veces más, ¿de acuerdo? Eso establece una proporción porque obviamente el cero sí implica, ¿eh? Gina, le pregunto, ¿eh? Le pregunto si quiere ser presentado. Eh, les decía, si yo digo, efectivamente, viene otro y dice, yo no pegué porque estuve muy intranquilo, ¿eh? Estoy riendo de lo que dicen que le dejen en Instagram. Entonces, en ese punto, yo puedo decir que el que me dijo yo no pegué un ojo, durmió 0 horas, o sea, durmió nada. Y si me dice, mira, yo no voy ni al kiosco que está a 500 metros, ni a la despensa que está a 1500 porque me lo traen a casa, yo me movilizo cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no muevo ni una pata para hacer las compras. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo que peso 80 kilos, peso la mitad que un chabón que pesa 150, 160, ¿no? Entonces, todo lo que resulta de medir contando, o sea, sabiendo cuántas veces pasa algo, cuántos metros, cuántos errores, cuánto algo, resulta que se puede establecer una proporción. Entonces dice, en la intervalar, dice Yaru Chávez, no presenta el cero como absoluto, exacto, proporcional sí tiene valor absoluto. Si yo te digo que vos cometiste 0 errores en la prueba, no hay ninguna posibilidad de que hayas cometido ni uno solo. ¿M? Y se habla de la calidad del sueño y no la cantidad de emisión seria. Bueno, ahí depende. Si vos decís calidad del sueño, ¿qué tal dormiste? Excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. ¿Qué tipo de medición sería? ¿Eh? ¿Qué tipo de medición sería si yo dice dormí excelente, muy bueno, bueno, o malo? ¿Eh? Sí, que están ahí, hay alguien que esté despierto. Ya todos se fueron a comer, me dejaron la computadora prendida. Esa es mi forma de saber si hay alguien, porque pueden dejar toda la compu prendida e irse al carajo. ¿M? Entonces, si yo digo la calidad del sueño, excelente, muy bueno, salario, bueno, plan, más es ordinario. Cuenta de dormido proporcional. Por eso fíjense, la parte más importante de esto no es intervalar, porque yo digo que cero no es que no existe, ¿de acuerdo? Nominal es ordinal, así. Entonces, fíjate que yo ya estoy, es ordinal, exactamente. No, porque yo digo, ¿dormiste o no dormiste? Eso con nominal, ¿dormiste o no dormiste? ¿Sí o no? Es dicotómico. Después, ¿cómo dormiste? Excelente, muy bien, regular y malo, ordinal. ¿Cuántas horas dormiste? 8 horas, 10 horas, 5 horas, 2 horas. Son diferentes medición del sueño, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo cómo y medido el nivel de placidez que tuviste, que no es lo mismo el cómo, les decía, que la cantidad de horas, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a esto, vayan al texto. Entonces, una manera, una medida en sus valores respetan las relaciones de proporcionalidad, en consecuencia el cero tiene o representa la absoluto, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos de una escala de proporcionalmente. A ver,
medida proporcionalmente. A ver, chiques, cantidad de qué. 10, excelente, eso es ordinal. O, sí, ponele. Puede ser así. O también podría ser intervalar. Pero siendo pésimo y excelente, es ordinal. ¿Eh? Eh, a ver. Cantidad de hijos. Bien. Cantidad de horas. Bien. ¿Puedo repetir cuando el caso? A ver. Espera que me perdí. ¿Puedo repetir con el caso? Eh, el caso cuando el cero tiene un valor. Bueno, Javi, es la escala proporcional. O sea, lo que están diciendo ustedes. Cantidad de likes, cantidad de hijos. eh, no, no se quede callado. Dice que se cortó. No, no se cortó. Entonces, cantidad de horas de entrenamiento, cantidad de partidas ganadas en un juego. Sí, sí. Eh, una cantidad de partidos políticos, la cantidad de gente que ha votado, la gente contagiada por el coronavirus, gente internada, todas cosas que se cuentan, ¿de acuerdo? Entonces, las horas trabajadas, perfecto. El sueldo que ganás, si yo digo, ¿cuál es el nivel de ingreso? Bueno, 1.000 pesos, 3.000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos, 500.000 pesos, ¿eh? Sí, no de método, sería proporcional. Vos le preguntás, esto sí es proporcional, sí, es proporcional, sí, es proporcional. Porque lo que responda el otro es cómo va a variar la variable, o sea, me dirá el otro, esa es la investigación, pero yo la mido de proporcional, ¿estamos? Ahora, eh, cantidad de años, bien, cantidad de veces que comes al día, bien. Eh, ¿Quién nació primero? Bueno, ¿quién es este? Eh, Marianela Carmona le responde a Malu que dice, ¿qué nació? No sé qué viene, pero me hizo reír, no sé qué bolazo están diciendo, pero me hizo reír. Bueno, entonces, si nosotros tenemos acá, yo les diría que vayan ustedes al punto 1.7, que dice resumen de los niveles de medición. Resumen de los niveles de medición. Y entonces, compara niveles de medición. Ahí se los puse. Entonces, el significado del cero, la condición para cambiar de escala y qué función o significado tienen los números, si designan y distinguen, si expresan orden, si son proporcionales, ¿de acuerdo? Además, tienen ahí unas cosas buenísimas, ejemplos, diferentes niveles de medición, ¿no? Entonces ustedes pueden ir y ver inclusive eso, ¿no? Entonces, se los lleva a la bibliografía. Es brutalmente bueno el apunte, chicos. La verdad que para disfrutar mucho si les interesa estudiar. Y si no lo disfrutan, al menos para que sean acompañados en el estudio de una manera muy clásica. Hacerlo en R. Bueno, después esta parte específica de programación que le han sumado últimamente. Nosotros, me gustaría sí que fuéramos a avanzar un poquito más a que una distribución de frecuencia. O sea, ¿para qué hacemos todo esto? Si yo una vez, ¿no? Eh, se compara la calidad del sueño en la última semana, siendo uno significa que sería excelente, eso entonces que eso sería ordinal, hija. Ordinal o intervalar, ¿eh? Ordinal o intervalar. Haciéndole a Efra, parece.
Puedo explicar no lo proporcional, pero hebra, me quiero perder, eso podría ser, chun, chun, chun. Sí, porque ustedes por ahí tienen que tener eh, claridad de cómo se presenta y cómo se asignan los valores. Entonces, la proporcional, volviendo a como me preguntaban, cuando yo he desarrollado ya un nivel de medición que permite establecer eh, que el cero es la ausencia del atributo. Entonces yo decía, ¿qué cantidad de agua le echaste a las plantas esta semana? Nada, no rego, nada. Entonces, si decís, bueno, yo le eché 3 litros de agua, o le eché 7 litros de agua, o 10 litros de agua, eso estoy estableciendo una proporción, ¿de acuerdo? ¿Cuánto llovió en la última semana? Tantos centímetros cúbicos. Bueno, eso se mide, se pone una cuba, un metro por un metro, se va viendo cuánto aumenta, ¿de acuerdo? Entonces se cuenta en cantidad de centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Y eso se puede establecer todas las operaciones matemáticas y numéricas. Puedo establecer proporciones, lo que les decía, si yo tengo 50 años, no tengo 50, tengo 52, tengo el doble de edad de alguien que tiene, ¿de acuerdo? Y tengo la mitad de edad de alguien que tenga 104. ¿Mm? Entonces, eso tiene que ver con lo que es la condición proporcional. Establezco una proporción. No, ahora vamos a pasar, alguien punto está en el punto 8, el punto 2, que dice distribución de frecuencia, ¿de acuerdo? Y dice tablas de distribución de frecuencia. ¿Eh? ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia? Es lo básico que ustedes leen y tienen para conocer información y que lo tienen, miren, visto en los diarios, en diferentes expresiones, que es lo que vamos a empezar a ver nosotros, que es lo que dice la palabra. Dando una cantidad de unidades de análisis que yo he enseñado, que he estudiado, perdón, una cantidad de personas a las que le hice una encuesta, ¿eh? O la cantidad de observaciones que hice de un aula. Entonces yo tengo las variables que ya sé que son varón, mujer, la edad de los sujetos, el nivel de instrucción. Hice una encuesta, entonces después tengo que hacer el primer paso para resumir la información. ¿Cuál es el primer paso para resumir la información? El primer paso para resumir la información es que yo haga lo que dice ahí, una tabla que distribuya las frecuencias. Miren que es fácil. Distribución y frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una variable y entonces yo podré poner, estoy en el ejemplo 2.3, o en el ejemplo 2.1, lo que ustedes quieran. Entonces, donde yo digo, voy a distribuir el sexo. Entonces yo digo, bueno, distribuyan según ustedes sean varones o mujeres. Unos se van para acá y otros se van para allá. ¿De acuerdo? Distribuyen según el hilo. ¿Eh? Unos se van los morochos para un colorado para el otro, años para otro. Se distribuyen, ¿de acuerdo? Se reparten en grupos. Esto, después voy a tomar de nuevo Lali eso. Esto que digo, la distribución, porque ahora vamos a ver con la distribución de frecuencias, vamos a ver de vuelta las escalas. Es muy importante que ustedes lean antes, chicos, que vengan con esto leído. Entonces, la distribución yo las voy a agrupar. ¿De acuerdo a qué? A las categorías de la variable. Entonces, tengo tantos que son varones, tantos que son mujeres. Si tomo la variable de estado civil, voy a tomar cuáles están casados, cuáles no están casados, sino que están solteros, cuáles son viudos, cuáles tienen una unión de hecho. Entonces, cada una de esas características, de esas categorías, se agrupa a cierta gente. Por un lado los morochos, por otro lado los rubios, por otro lado los castaños, los pelirrojos, o lo que es lo mismo, los distribuyo de acuerdo a las categorías de la variable. ¿De acuerdo? En este capítulo tienen la distribución de frecuencias. ¿Qué tengo que poner ahora? Es las frecuencias, palabra mágica, y que se las van a aprender de memoria porque se va a estadística, es lenguaje.
¿Qué es algo frecuente? Un viajero frecuente, de una aerolínea. ¿Qué quiere decir? ¿Mm? Frecuente es que ocurre, se hace o se repite a menudo, con unos intervalos más o menos cercanos. Entonces, con eso nos vamos a quedar. Que ocurre o se hace a menudo. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué es lo que se repite? ¿Cuántas veces se repitió? ¿Cuántas veces se repitió? Vuelvo a decir, en secuencia, ahí les escribo. Veces, si fuera el pizarrón, sirve esto, se repite una categoría de la variable. En esta, Muriel, acá, acá lo pongo, control B. Fíjense que aunque se corte, este no es el fin del mundo. Tranquilo. Se corta, se va a la reunión, vamos a volver a dar estas clases. O sea, tenemos que tenernos paciencia y no desesperarse. Pero además estoy haciendo especial énfasis en que vean el libro y vayan al texto que está, porque es lo que les va a permitir una lectura más autónoma y más cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden ir leyendo entre ustedes y hacerse en un grupo de WhatsApp, en un chat en conjunto, para que se puedan dar una mano unos a otros. ¿De acuerdo? Distribución de frecuencias que dispongo los valores de la variable, y la cantidad de veces que aparece eso. ¿De acuerdo? La cantidad de veces que aparece es lo que se conoce como frecuencia absoluta simple. ¿De acuerdo? La cantidad de veces es la frecuencia absoluta simple. Entonces, frecuencia es la cantidad de veces que aparece y se pone con una F, en ese sentido, como si fuera, no sé cómo se llama, en el estilo versalita. Esto es la frecuencia, la cantidad de valor de los números de casos que asumen ese valor. Se pone una F de este tipo. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que eso es muy bueno que hagan. Lo que les sugiero es que sí, estaría bueno con un grupo de WhatsApp, así se van ayudando entre todos. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ustedes tienen que reproducir las bases de esto. ¿eh? ¿Cuáles son estos? Ahora estamos generando un espacio de tiempo en que estamos juntos, están respondiendo en el chat muchas cosas, ¿no? Entonces, tomando en consideración esto, también pueden hacer un horario que sea un horario de lectura, por ejemplo, ¿no? Un horario de lectura de una materia de psicoestadística. Entonces se ponen, usen el WhatsApp para hablar y boludear y mandarse cosas, músicas y eso, pero en ese momento se ponen, leen y se van pasando las definiciones y se van preguntando. Eso es una forma también de estar juntos. En una de esas conocen a alguien interesante. También puede ser, también puede ser, también puede ser. ¿Mm? Entonces, le pongo la cantidad de casos que tiene y entonces al poner la cantidad, después voy a hacer la suma de esos casos que va a ser lo que se conoce como N, ¿de acuerdo? O el número total de observaciones que yo vi, ¿de acuerdo? Entonces, si sumo la cantidad de las frecuencias de una categoría, de otra y de otra, eso va a resultar igual al número de casos, ¿de acuerdo? Entonces, frecuencias que tiene la categoría 1, la 2, la 3 o lo que fuera, entonces todo eso que sumé me permite a mí ver y sumar el número de casos. ¿eh? Les copio hasta el ejemplo que se da ahí, ¿de acuerdo? N es el total de observaciones, que es la suma de las frecuencias absolutas de cada una de esas variables. ¿De acuerdo? Si hay dos, voy a sumar dos frecuencias, la de varones y mujeres. Si hay siete, voy a sumar la frecuencia de cada uno. ¿De acuerdo? Esa es una información, la primera que voy a poner, pero seguramente puede que me interese a mí
poner otra información, que es qué proporción supone, qué cantidad de veces se repite algo, era la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, perdón. Pero la frecuencia relativa simple es cuánto es esa cantidad de casos que se repite en función del todo. ¿Qué quiere decir? Bien, la frecuencia, lo que dice Rocío es cierto. La frecuencia es el número de casos que le corresponden a cada categoría. Sí, querida Rocío, sí, así es. Sí, 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 sí. Si lo sabe, canta. ¿Estamos? Entonces, cambio, las frecuencias relativas eh, implica no cuántos casos le corresponde a esto, sino, quiere decir, ahí lo voy a poner, es la proporción, esa cantidad de casos dividido el total, es la cantidad, es la relativa simple de cada valor de variable, es la proporción que asume ese valor, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo, acá, ¿eh? Fíjense, tienen la tabla, ah, eh, no sé, cualquiera, la tabla eh, 2.5, distribución por eh, sexos del sector privado, frecuencias relativas. ¿eh? Voy a copiar esto a ver cómo sale. Entonces, miren, yo lo que estoy viendo es, en este caso, ¿no? No, la verdad que es un desastre. ¿eh? Entonces, en la categoría 1 son, lo que estoy marcando acá, son 10.618 sujetos, ¿de acuerdo? Esa, esa es la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Y el trabajo de tomar ese valor, 1.618 dividido, ¿de acuerdo? Dividido estos 10.618 dividido estos 178.941, ¿de acuerdo? Me va a dar un valor similar a esto. ¿Qué quiere decir? Es decir, que yo tomo la frecuencia de cada caso y la divido sobre el número total de casos y eso me da la frecuencia relativa. En la tabla 2.5 lo pueden ver y en todos los ejemplos que siguen. O sea, la frecuencia absoluta es la cantidad de casos que corresponden a una variable, a una categoría de una variable, el valor de una variable, y si sumo todas las veces que se repite, me va a dar la cantidad de casos, o n, ¿de acuerdo? Luego, la frecuencia relativa tomo y digo, ¿qué proporción es? En la tabla 5, 10.618 casos, 100 casos, dividido 17.894. Y tomen los números que tienen ahí. Háganlo directamente. Entonces hago, yo lo estoy haciendo, ¿no? Eh, bueno, estoy haciendo, ¿sí? Estoy haciendo. Entonces yo digo 10.618 dividido 17.894, chun, me va a dar 0,593383, etcétera. Entonces yo voy a poner 0,59, ¿de acuerdo? O punto 59. Esto quiere decir que esta proporción, punto 59 o 0,59, que es la frecuencia relativa, expresa un poco casi llegando al 60%. Cuando digo el 60%, que es lo que ustedes están acostumbrados,
es porque han multiplicado la frecuencia relativa por 100, ¿de acuerdo? Pero la frecuencia relativa es la relación o proporción que hay entre la frecuencia propia del valor de la variable, 10.618, sobre la totalidad de los casos, que es 17.894, ¿de acuerdo? Siguiendo ese mismo razonamiento, yo voy a tener cuánto es 7.276 casos dividido 17.894. Esto es lo que tienen que hacer ustedes cuando estudien. Sacar tal cual lo que están haciendo, hacerlo en la calculadora. Me da 0,4066, no me da 0,41. Pero como redondeo, entonces no voy a dejar a 0,40, sino que el 66 lo voy a pasar a 1. Entonces hago 0,41. Luego sumo 0,41 más 0,59 me da 1. Es decir, me da toda la torta. Es decir, si sumo las frecuencias relativas, la suma de las frecuencias relativas es igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos? El capítulo 2 cuesta más. Sí, el tercer número después del 0 es mayor al 5 se redondea. Sí, efectivamente, después del 0 se redondea. Hoy explico el capítulo 1 y 2, no, nada más. Y estoy empezando a explicar el capítulo 2, ¿de acuerdo? Que es la tabla de distribución de frecuencias. Todo lo que es recategorización y presentación gráfica lo vamos a hacer la semana que viene, ¿de acuerdo? Pero sí sería bueno que ustedes por hoy lean todo el capítulo 2. ¿Eh? Ese es el compromiso que tenemos que tomar. ¿Eh? Se van a cansar, ya han bajado, ya hay menos, ya 100 personas, 98, entonces ya es hora de cerrar. Lean lo que es las tablas de distribución de frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a volver a dar desde tablas de distribución de frecuencia el próximo jueves y la clase que tienen con Eduardo también. Entonces con eso vamos a ir nutriéndonos, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha estado la clase? ¿Cómo están? ¿Están cansados? ¿Eh? Porque ya llevamos 1 hora y 40 minutos, 1 hora 36 minutos, que uno sabe perfectamente. No está difícil, che, che, está difícil. Eh, la verdad es que ustedes me parece que no leyeron todavía, entonces es importante, miren, es importantísimo, importantísimo. No, no sean antes de porque a mí el libro, entonces es mejor, y yo les aconsejo que lean todo el capítulo 2 antes. Gracias, Cami. No de nada, es un placer, pero léanse todo el capítulo 2. Entonces yo voy a retomar el capítulo 2, la clase. ¿Vamos? Eh, no hay duda, entiendo más capaz que lo agarro. Lo van a agarrar todos. Dice, leí antes de venir a la clase y entendí todo. Gracias. ¿De qué se trata? Lucas Grimm. Antes, la próxima café para todos. Bueno, buenísimo, y se resolvió el problema que tenía en mi cerebro. ¡Wow! Que bueno, muchas gracias por los ejemplos, muchas gracias. Pero por favor, lean antes. Si se vienen crudos es un embole porque yo explico y ustedes están ahí con un matete que es la primera vez que lo enchan. Entonces ahora te lean todas las dudas que tienen, lo traen. Es más enquilombado y se pone cada vez más complejo esta idea. Entonces lean y vamos. Todo esto también va a individual. Son 6 videos. Ahí los pongo, déjenme un minuto. Me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. Déjenme un minuto. ¿eh?
Eh, Están muy buenos los videos, está muy bueno el texto. Entonces yo no es por ser hincha pelota, pero sí les aconsejo que utilicen todos los materiales que puedan. Reúnanse, busquen los compañeros, busquen a los compañeros que estén pobres, sin alguien que los pueda acompañar, ¿eh? Porque es una manera de ayudar. Si uno es capaz de enseñarle al otro, si uno es capaz de enseñarle al otro, por ahí sea más fácil. Miren, eh, hay en cada uno de los profes, tienen las encuestas, en Débora Mola, tiene ahí, bueno, además de los foros de aviso, dice, tiene el video de presentación y video de tutorial, cuando busca Marcelo Baños, tutorial para la producción de datos, actividad uno, tutorial para actividades 2 y 3, ¿no? Lo abren y van a ver el profe, ¿m? Van a ver la presentación del profe, que está súper bien explicado, ¿eh? Está hermoso. Eh, les digo, no se desanimen, no se caigan, ¿eh? Grandes cosas que garantiza el acuerdo, reuniones a lo bruto, hagan reuniones grupales, con el Meet, con lo que quieran, con el Jitsi, con el Zoom, con el Hangout, les parezca y abran estos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos hombres sentados hay en el cuadro del profe? Ah, muy buena pregunta. Pregunta al parcial, ¿cuántos hay? A ver, yo no sé cuántos se ven. Ahí está. ¿Cuántos hay? Chan, 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 chan. Adiós. ¿Eh? Bueno, chao, chiques. Un abrazote. Júntense, júntense, júntense. Juntes por psico, ¿eh? Que estén juntiños. Así se acompañan, se ayudan. Grupitos de WhatsApp, chateen, mándense huevadas, chistes, memes, todo. Y pónganlo ahorita para leer juntos. Para leer juntos, así agarrar el texto y leerlo. Que se puede hacer hasta por una comunicación de WhatsApp, ¿eh? Y el otro va leyendo y dice, para, que no... A ver, volvamos. Que esa es una buena forma, ¿eh? Pásense los teléfonos, que llevarse uno, ¿eh? Ah, ah, A no funciona, que puede que no le funcione. Si el plan A no funciona, ¿ven? Si el plan A no funciona, A, B, C, D, 26 más. Si no va con el Facebook, Eduardo. Si no va con Eduardo, con los tutoriales, con lo que sea. Pero si el plan A no funciona, no se des, ¿eh? Tienen 26 letras más, el A, lo que sea. Pero trabajen ustedes y con nosotros lo que sea, porque hay mucho esfuerzo puesto los jefes de trabajo prácticos, los tutoriales, atenderlos todos, ¿eh? Así que, muchachada, con mayor amor, abrazos a todos, y nos vemos. Que tengan lindo fin de. También descansen, estudien y descansen. Y como puedan, diviértanse virtualmente. Chau, 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 chau. Díganme cuántos hablas. ¿Eh? Chau.